cadena perpetua para violadores y asesinos de niños? En realidad hay que tomar desde dos puntos de vista, ¿no? Siempre va a haber gente que esté a favor y gente que esté en contra de la cadena perpetua. Uno apasionándose y teniendo hijos o hijas, que es el caso mío. No, y el mío también. Claro, puedo querer tener a una persona que esté perpetuamente en la cárcel. Sin embargo, tenemos que establecer de que esto tiene que seguir a través de un proceso que el Estado tiene que generar a través de una política criminal. Cuando escuchaba las aseveraciones del vicepresidente del Estado Plurinacional que decía que estas personas son enfermas, hay una contradicción directamente en sus propias palabras, porque las personas que están enfermas deben ser tratadas y no recluidas, y a ellas no se les puede dar una cadena perpetua. Entonces, si son enfermas, están dentro de las parafilias que nosotros conocemos en el ámbito de la criminología, y son enfermedades mentales sexuales que necesitan un tratamiento a través de psicólogos o psiquiatras que deben tratar este mal endémico. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno puede ya ir a la cárcel se encuentra hacinada de gente y de familia, y ponemos en riesgo a las familias íntegras que también están dentro de la cárcel al tener una persona enferma mental sexual. Entonces, por eso es que hay que ver desde dos puntos de vista. Personalmente, podemos apoyar esta medida bajo los siguientes lineamientos: que haya una administración de justicia totalmente independiente, porque en épocas de dictadura o en épocas donde no existe un Estado de Derecho, la justicia se vuelve en un poder político, y muchas personas pueden recaer en esta cadena perpetua con fines netamente políticos. Pero aquí estamos hablando básicamente de gente, de hombres o mujeres que violan y asesinan a niños, ¿no? Aquí evidentemente lo político está al margen, así que eso lo dejamos a un lado. Yo estaba revisando, decía, algunos casos en Europa, y sí, me he encontrado con Francia, con Alemania, Italia, Reino Unido, donde tienen sistemas penitenciarios obviamente mejor constituidos, donde sí apuestan por la reinserción, donde sí apuestan por tareas integrales para devolverle a la sociedad a un criminal con una nueva oportunidad para reinsertarse socialmente. Pero en Bolivia estamos muy lejos de ese sistema penitenciario. Acá es muy difícil pensar que un asesino o un criminal de gran envergadura puede entra a la cárcel y salga para reinsertarse a la sociedad, porque no existe esa política. Por más de que en la ley esté, en los textos esté, un criminal no llega a una cárcel para reinsertarse luego a la sociedad o con la posibilidad de hacerlo, porque no se rehabilita, no existe la posibilidad de rehabilitarse. En la teoría sí, pero en la práctica no. O sea, no seguimos una buena política criminal, y esa política criminal tiene que impartirse desde el Estado, y estamos muy lejos, o sea, como países si vale el término, de primer mundo, donde sí reinsertan a una persona a la sociedad. Entonces nosotros tenemos que ver también el alto costo que puede tener esta persona en sus prediarios para el Estado. O sea, no solamente es generar una política por generarla. A veces las políticas no vienen acompañadas de los recursos económicos y financieros que hacen que sea un éxito o un fracaso una medida de esta índole. Yo le aseguro que el día de mañana, si nosotros tenemos un referéndum, va a ganar esta política de poder generar una cadena perpetua, pero tenemos que saber cómo operativizar, tenemos que saber de dónde van a salir los recursos económicos y realmente establecer de que esta persona permanezca en la cárcel sin lugar a que se pueda escapar, porque va a poder reincidir hasta en el mismo caso. Y también preocuparnos por las personas que viven dentro del recinto carcelario, que si bien en algunos casos han cometido crímenes, pero en otros casos entran hasta por asistencia familiar. Entonces son casos individuales que tenemos que ver para hasta separar a esas personas, porque algunos dicen que en la cárcel realmente uno aprende nuevos oficios para convertirse un delincuente profesional. Don Broso nos hablaba del delincuente nato.
entonces ya podemos hablar de estos casos. O es como ir a estudiar a la universidad, ¿no? Ir a descansar, a dormir a la cárcel y al poco tiempo salir con un diplomado y volver a delinquir, porque eso está pasando en nuestras cárceles, ¿no? El mismo ministro de Gobierno se mostraba muy preocupado hace un tiempo atrás cuando un hombre que había violado a un niño, creo que esto era en Potosí, no recuerdo muy bien, puedo estar equivocado, por favor, es detenido. Resulta que ya había... un secuestrador. Fue detenido y resulta que ya por un delito similar, meses antes, ya había sido detenido y encarcelado, pero estaba libre, cometiendo nuevamente sus fechorías. Y es que, claro, en eso se ha convertido muchas veces la cárcel. Simplemente la oportunidad de hacer contacto, nexos, volver, reincidir y seguir cometiendo crímenes. Sí, y aparte es una tarea conjunta de la sociedad, es una tarea conjunta de los fiscales, quienes son los representantes de la sociedad como tal y del Estado. Es una tarea conjunta de los administradores de justicia para que no exista personas que puedan salir con medidas sustitutivas y no ingresen detenidos preventivamente hasta que se lleve con seriedad una investigación, para poder establecer si realmente son enfermos sexuales o si son criminales. Ahora, si fueran enfermos sexuales, ¿no le cuesta más al Estado pagar una rehabilitación, tratamientos médicos, curar su enfermedad, que tenerlo en una cárcel? Es que ese es el costo, y por eso es que se prefiere meterlo a la cárcel. Porque y además no tenemos centros especializados, o sea, tendríamos que mandar casi todos a Sucre para que los rehabiliten y realmente hagan una terapia con estas personas y los mediquen como tal, porque sufren de este tipo de mal. Y eso hay que verlo desde el punto de vista de la criminología, obviamente. Claro, no tenemos ni dónde se atienda o se trate con el rigor profesional que se quiere y con el tiempo que demanda a las víctimas de los delitos sexuales, mucho menos a sus depredadores, o sea, obviamente, a los violadores. La situación es realmente crítica. Pena de muerte. A ver, vamos a ir subiendo las gradas. A ver, hablamos de cadena perpetua y la pena de muerte. ¿Podría abrirse también la posibilidad de que en este referendo se pueda plantear, si acaso hay una demanda de la sociedad civil, la pena de muerte? Es que sería un retroceso. En realidad nosotros hemos abolido la pena de muerte. Nosotros teníamos la pena de muerte como el máximo de la pena que existía antes. Entonces esto sería un retroceso, pero mucho más, ya que hemos firmado tratados y convenios internacionales para abolir la pena de muerte. Recién en el año 2008 hemos firmado un protocolo, el segundo protocolo de derechos civiles y políticos. En tal sentido, estaríamos yendo en contra de lo que nosotros mismos como país hemos firmado y hemos ratificado en Bolivia. Entonces, yo sé que la colectividad quisiera, porque estos crímenes realmente merecen un castigo ejemplarizador, pero ahí también tenemos que ver la parte de que nosotros tenemos un sistema penal, un sistema procesal penal, donde tiene una única instancia, es decir, que nosotros hacemos el proceso y en única instancia pueden revisar absolutamente todas las pruebas que tienen relación con un hecho. En segunda instancia ya no se hace revisión de la prueba, solamente son los errores procedimentales o el error que puede tener un juez a momento de dictar sentencia. Entonces ahí es donde no tenemos por lo menos filtros que nos den realmente si una persona puede ser el autor de un hecho ante una pena de muerte, que ya es una pena que ya no tiene retroceso. Claro. Si se equivocaron y bueno, vivirán con la conciencia ahí bien marcada. En Estados Unidos hay 140,000 personas en este momento que están con cadena perpetua en los diferentes estados de esa confederación. Y claro, allá la sociedad, por las encuestas que se ha hecho respecto de la cadena perpetua, entiende que cuando sienten ellos que un preso está en una cárcel segura y no va a salir más de allá, pues hay una sensación de seguridad en las calles. Y de hecho, más allá de que algunos estados tienen una ola criminal bastante elevada, algunos estados sí tienen la posibilidad de decir: somos una sociedad segura y puedo estar tranquila en las calles. Y ahí rige la cadena perpetua. Y en algunos de esos estados donde hay calma y tranquilidad, hay también pena de muerte. Sí, es que depende del país y la seguridad ciudadana que exista dentro del país.
Muchos dicen que estas medidas como la cadena perpetua o la pena de muerte es una contraindicación para cometer delitos. Es decir, que la persona que sabe que hay esas sanciones tan gravosas no las comete. Pero hay otra corriente que indica que si estaríamos bajo esa lógica no tendríamos delitos dentro de una sociedad. Claro. Entonces, pero igual seguimos teniendo delitos, igual seguimos incidiendo en algunos delitos y de mayor gravedad con el tiempo. Hoy en día se ven delitos muy graves, como crímenes, como se llamaban antiguamente, se ve mucho. Y eso se da gracias a la difusión de los medios de comunicación, y realmente nosotros tenemos que prevenir, tenemos que como sociedad prevenir para que nuestra familia esté segura. Coincide conmigo en que si aplicáramos el Código Penal como está en el país, si se hiciera la justicia que la ciudadanía demanda, una justicia proba, correcta, bien puesta, ¿no es cierto?, con fiscales y jueces honestos, básicamente guiados por la letra de la ley, ¿no es cierto?, no estaríamos con esta ola criminal que estamos viviendo actualmente en el país. Es decir, la solución quizá no sea tanto aumentar penas y castigos y demás, sino simplemente aplicar lo que se tiene, que es lo que no estamos haciendo, porque hay fiscales corruptos, hay jueces corruptos, hay directores de centros penitenciarios corruptos y hay también una policía corrupta, no toda, claro está. Hay ciudadanos buenos, nobles, policías, fiscales, jueces, pero lastimosamente hay muchos más que están en el mal camino. Sí, es una cuestión de sistema, obviamente son particularidades que generan ese malestar y que hacen de que no se crea en la justicia boliviana como tal. Pero bueno, o sea, hay que ponerle reparos a esto. Si es que se logra en algún momento generar un referéndum, espero que sea bajo estos fines de lograr en realidad que las personas tengamos una seguridad ciudadana, que nuestras familias estén bien protegidas y bien resguardadas, que realmente esto sea una contraindicación contra las personas que van a cometer estos delitos y no por abrir la Constitución con otros fines. Entonces creo que debemos también hacer la acumulación de penas, tratar de ver la acumulación de penas, porque algunos cometen no solamente un delito, cometen violación y además cometen asesinato o infanticidio. O sea, tenemos que hablar de esa acumulación de penas, que sería también idóneo. Entonces, para que se abra la Constitución, pero por un fin realmente de resguardo de toda la sociedad. Y en esa acumulación de penas yo sumaría a los estafadores. Vaya gente miserable, que le roban a la gente la poca platita que ha ahorrado toda su vida, ¿no? Y la revictimizan, no le pagan nada. El hombre disfruta después de unos meses de estar en la cárcel, junto con el juez o el fiscal, toda la fortuna que robó. Ojalá y las sanciones realmente lleguen con toda la dureza a quienes corresponde. Bueno, muchas gracias al doctor Israel Centellas Vargas, presidente del Colegio Departamental de Abogados de La Paz. Qué gusto tenerlo acá, doctor. Será en otro momento también en esta plataforma. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente estamos a 2 semanas de haber iniciado nuestro ciclo dentro del Colegio de Abogados y quiero pedirte permiso para hacer una invitación. Adelante, vamos, sí. Este jueves 25 de mayo estamos festejando a todas nuestras colegas madres abogadas el Día de la Madre. Entonces vamos a estar en el auditorio del Colegio de Abogados a las 6:30 y las vamos a esperar a todas, ¿no? Bueno,